Bueno, así las cosas, así las cosas. Hoy tenemos para todos los gustos. Estábamos recién hablando con un economista liberal de derecha, muy crítico del liberalismo, por cierto, pero bueno, liberal de derecha peruano, que nos explicaba qué era el modelo peruano. Ahora tenemos a representantes de la izquierda que han venido, han tenido la deferencia de venir aquí a los estudios de FM Horizonte. Me refiero a Marcelo Ramal, que es ex legislador de la ciudad de Buenos Aires, es economista, también docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Y tenemos también a Marilyn Gómez, que es candidata a diputada nacional por Política Obrera. Ambos son de Política Obrera y bueno, están recorriendo la ciudad de Rosario en este caso. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, no queda mucho tiempo, estamos a día 15, las elecciones son el 26 a nivel nacional, las legislativas, que muchos no le dan importancia, pero bueno, está esto de que si le va mal, que se dice habitualmente, o al menos los cientistas políticos, de que si le va mal al gobierno de funciones, las elecciones legislativas, las de medio tiempo, sus días hasta el fin del mandato se van a complicar, ¿no? Está la famosa teoría del pato rengo. ¿Cómo están llevando adelante la campaña? Bueno, a ver, la campaña, ¿no es cierto?, muy intensa. Te comentaba antes del aire que estuvimos ayer en Villa Constitución, en contacto con los trabajadores de la zona. Hay una gran siderúrgica allí. Por lo de Hacienda, ¿no? Claro, una realidad de suspensiones en la industria, ¿no? Una crisis industrial. Bueno, y ahí viene un poco tu pregunta, ¿no es cierto?, sobre cómo se vive una elección de medio término, que en general es esto que vos decías, ¿no es cierto? Un mal resultado, bueno, condiciona al gobierno, ¿no es cierto?, que la está llevando adelante, aunque ha habido muchos casos de gobiernos que le fue mal en el medio término, después le fue bien, ¿no? Pero acá tenemos una circunstancia particular. ¿Por qué? Porque las elecciones se están desarrollando en medio de una crisis política, económica, financiera muy profunda. En ese sentido no es una elección cualquiera. No una elección más. Claro, porque fíjate lo siguiente, mucho se discute con esta cuestión de Trump, que ya supuestamente se equivocó 2 veces, ¿no? Porque cuando se encontró hace cosa de un mes con Milei, en aquella reunión donde estuvo también Caputo y estuvo el secretario del Tesoro Scott Bessent, y empezó esta historia del acuerdo con Estados Unidos, Trump también mencionó que en las elecciones de medio término era importante que Milei fuera reelecto, ¿no? Y todo el mundo dijo, se confundió, no entiende que es una elección simplemente parlamentaria. Ahora ayer dijo, bueno, si no ganan, nosotros ya no vamos a dar, ¿no es cierto?, un apoyo económico. Y ahorita dice, no, se confundió. La cosa es para dentro de 2 años. ¿Fue una extorsión esto para ustedes? Totalmente. Lo de ayer fue una extorsión. Creo que casi todo el arco político ¿No es cierto? Una extorsión, coincidió en esto, ¿no? Que fue una extorsión al electorado. Pero al mismo tiempo, lo que está diciendo es lo siguiente. Un resultado electoral desfavorable en medio de esta crisis económica, financiera, monetaria, marca un final de un régimen. ¿Significa esto que se va Milei, que se interrumpe el mandato constitucional? No necesariamente, pero no va a seguir gobernando con el programa económico, el gabinete, las condiciones en las cuales gobernó hasta ahora. Ahora, esto que vos me decís me preocupa, porque recién hablaba con un economista peruano, y bueno, en Perú está la situación de que hay estabilidad económica y cambian los presidentes, pero se mantiene cierta estabilidad económica. Después podemos coincidir o no con la economía peruana. En Argentina, cuando hay inestabilidad política, hay saqueos y lamentablemente a veces hay muertos en las calles, ¿no? No, bueno, ocurre lo siguiente. En Perú hay muertos todo el tiempo en un sentido social y económico. El pueblo peruano está hundido en una miseria espantosa. Claro, eso es la pobreza. El derecho al trabajo no existe en Perú. En Perú no se sabe dónde empieza un barrio precario y dónde termina.
los barrios populares de Lima son gigantescos asentamientos. La estabilidad peruana está sostenida sobre la base de una miseria social completa. Esto es lo que se quiere hacer en la Argentina. Claro. Acá ha habido fuerte resistencia a esto. Y bueno, aún tratando de transformar a la Argentina en una suerte de Perú, el gobierno argentino no logró salir de la situación de crisis de deuda. Ahora enfrenta una crisis de deuda muy severa, y para juntar los dólares necesarios para afrontar los pagos de deuda, después de las elecciones están previendo una devaluación. Marilyn, ¿qué puede hacer un diputado o una diputada nacional? ¿Qué puede hacer opositor a Milei desde el Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer hoy por hoy? Porque parece que hay una suerte de inercia de que vamos hacia un modelo liberal en el capitalismo argentino. Incluso uno ve Provincias Unidas, Puyaro, Yarlora, y se da cuenta que lo que están detrás son Fundación Mediterránea, digamos, ¿no? Cavallo y compañía. ¿Qué puede hacer un legislador o una legisladora desde el Parlamento para oponerse y que tenga llegada esa oposición a las políticas de Milei? Y en primer lugar, con lo que empezamos a hablar, digamos, hay que plantear el rechazo absoluto a este nuevo pacto entre Milei y Trump, ¿no? A esta entrega absoluta, digamos, a posicionarnos como colonia del tesoro norteamericano. Eso en primera, digamos, y a ver qué es lo que plantean estas otras fuerzas que no quieren reconocer, si bien, digamos, van llevando un ajuste tremendo en el caso de Puyaro, quizás aún mayor que el de Milei, y se intenta, digamos, poner como una posibilidad más adelante, digamos, para la presidencia, por más de que ahora diga que no, y como tiene ahí una garantía del coso, digamos, es para el capital internacional sería un puente interesante, pero lo que van a desarrollar, o sea, hacerlos también participar y decir, bueno, vamos a poner esto que va a profundizar absolutamente la miseria, digamos, y el ajuste sobre las familias trabajadoras. ¿Cuánto más? Esta devaluación, este cimbronazo, que ya tuvimos uno a los comienzos del gobierno de Milei, que quizás no sea tanto, pero que sea, es sobre el ajuste, es un ajuste sobre el ajuste, no está la clase trabajadora en las mismas condiciones, como con un ahorro, con una posibilidad de salir adelante o de pelear una paritaria. No, y además debería venir ahora, según lo dicho, otro ajuste más, porque el FMI dice que para que cierren los números, o sea, debería venir otro ajuste peor. Más allá de la devaluación, hay que llevar los salarios también a un 40-50% menos, terminar de liquidar el sistema previsional, y eso tiene un costo, lo tiene, digamos, para el gobierno de Milei, y lo tiene también para todo el arco político del Congreso, que no solo lo acompañó estos 2 años, sino que ahora son los que salen a garantizar su gobernabilidad. La gente ya expresó que no quiere más Milei, y la clase política que vos estás sugiriendo, digamos, que van a un planteo hacia futuro similar, digamos, al que él plantea, ¿cómo va a lidiar con eso? O sea, le tenemos que oponer una mirada, digamos, y un análisis exhaustivo por parte de la clase trabajadora que oponga, digamos, o que en donde podamos interceptar lo que nos pasa en lo cotidiano, lo mal que estamos, con el modelo y el régimen social que nos está llevando a esto que nos pasa, ¿no? A esta barbarie y a la subsistencia. Si hay algo que le acertó Milei, no sé si consiguen ustedes, bueno, para sus intereses, pero es que mete a todo en la misma bolsa. Entonces ellos hablan de colectivismo, socialismo, y es todo lo mismo, ¿no? Entra el peronismo, la izquierda trotskista, la izquierda más renovada, entra todo, ¿no? Entra todo. En este sentido, ¿convendría ser un frente popular abarcativo contra las políticas de Milei, digamos, que tenga más poder y pueda ponérsele o no? ¿Cómo lo ven ustedes? El inconveniente de ese frente es que estaría lleno de mileístas ocultos. Ajá. Este es el problema. Vos fíjate lo siguiente, la semana pasada... Mileístas reprimidos.
mileístas reprimidos. Este es el tema. Fíjate lo que pasó la semana pasada. Se discute en el Congreso este problema de la ley de los DNU, ¿no es cierto? Donde, bueno, hoy tenemos un régimen de DNUs que es prácticamente, si se sanciona un DNU no lo voltea nadie, porque tiene que lograr el rechazo de las dos cámaras del Congreso para que sea volteado. Lo que se está discutiendo, bueno, quiero aclararte, esa reglamentación tan restrictiva para el Congreso, irónicamente, fue impuesta por el kirchnerismo en el Congreso, ¿no es cierto? Recordémoslo, en el año 2006. Pero bueno, ese es el sistema del cual se está sirviendo hoy Javier Milei para meter decretos de necesidad de urgencia por todos lados. El Congreso discute dar vuelta a esa ley, en el sentido que para que quede firme el DNU, tiene que tener el voto de las dos cámaras. Y si no lo tiene dentro de determinado plazo, el DNU se cae. Bueno, eso que parecía que iba a salir así como gancho, resulta que no consigue la mayoría especial, porque los diputados de Fuerza Patria de Tucumán y los diputados del gobernador Sáenz, amigo de Sergio Massa, en Salta, se ausentan del recinto. Bueno, por supuesto que eso... Fuerza Patria es, me la dejaste picando, es funcional al mileísmo y a la manutención de sus políticas. Bueno, aparece como una opción opositora, como una reconstrucción del peronismo, de una unidad peronista, pero en esa unidad peronista hay elementos que muy claramente han colaborado con Milei en todo este tiempo. Yo di el caso, el gobernador Jaldo de Tucumán, el gobernador Jalil de Catamarca, también. La burocracia sindical. Y luego Bueno, los sindicatos están bastante tranquilos, digamos, ¿no? Claro, y sindicatos que están demasiado tranquilos, porque en una situación donde se han perdido tantos derechos laborales, fue una forma de colaboración esa tranquilidad. Bueno, cuando uno habla con los sindicalistas, más del ámbito privado, te dice, y lo que pasa es que si tensamos más la cuerda nos despiden más trabajadores, que puede ser entendible también en algunos casos, pero bueno, no podemos dejar más gente en la calle. Ese es el argumento también. Bueno, ese razonamiento hubiera llevado, si uno piensa en la historia del movimiento obrero, a retroceder indefinidamente, porque bueno, y si luchamos más, nos van a rebajar más el salario, nos van a sacar. Lo importante es que una acción colectiva, ahí viene la importancia de una huelga general, ¿no es cierto?, del conjunto del movimiento obrero, porque protege a todos, le da esa legitimidad, esa autoridad que no se la da un paro aislado. Entonces, eso también forma parte de un arco de colaboración política con Milei. Entonces, ¿el problema cuál es? Volviendo a tu pregunta inicial. Que las fuerzas que de una u otra manera han respondido al capital, a los intereses empresarios, tienen una suerte de hilo conductor común, en el sentido de que frente a una gran crisis nacional, entienden que se sale de esta crisis con una inmensa agresión al mundo del trabajo. Que la crisis la paguen los trabajadores. Que la crisis la paguen los trabajadores. ¿Y cuál es nuestro planteo? Que la crisis la paguen los capitalistas. Los capitalistas. ¿Qué se puede hacer, Marilyn, para salir de esta situación? Porque después ya haber que pensar en el post-mileísmo, ¿no? Independientemente de lo que pase con estas elecciones. Pero ¿cómo se puede salir de esta situación? Porque uno ve que el capitalismo argentino no ha funcionado, hay balanza comercial desfavorable, el mercado interno es chico, o sea, no somos Brasil, somos muy dependientes de insumos importados, digamos, nuestra industria es muy dependiente. ¿Qué se puede hacer? Digamos, porque tenemos tierras hermosas, bendecidas, recursos humanos muy buenos, pero siempre hay algo que nos frena el crecimiento y terminamos en una situación como esta, ¿no? Y en cuanto a tener ingresos, necesidad de ingresar importados, ayer nos decían en Asindar que están comprando a China el acero. La propia empresa. La propia empresa Sindar. No sé si hay una necesidad de incorporar importados, pero al margen de eso,
lo que podemos, o sea, en principio no ver el capitalismo argentino como un capitalismo aislado, es parte de un capitalismo internacional que está enfrentando su mayor contradicción. El capitalismo tiene una tendencia a una sobreproducción y a un arrebato de recursos de las manos que generamos la riqueza y también de destrucción de nuestros cielos, suelos, contaminación y demás. Y hoy estamos enfrentando esto que sobra el alimento, pero la gente tiene hambre, muere de hambre, no tiene hambre. Entonces esa contradicción es parte de este estado de decadencia del capital que no tiene dónde ubicar, digamos, su riqueza y que después termina expresándose en esta situación de guerra en la que estamos, que no solamente incluye, digamos, el tremendo genocidio que se está efectuando en este momento en Palestina, sino en este camino con una guerra con China que nos involucra directamente justo con lo que empezamos a hablar. ¿Qué es lo que está pretendiendo Trump con este rescate salvavidas, como quieran llamar, o claro, extorsión al electorado argentino? Bueno, no es para nada esto que va a ser un salvataje para la clase capitalista nacional ni para el pueblo trabajador, sino que está rescatando a los bancos y a las empresas y a los acreedores, digamos, de nuestra deuda, que son sus propios socios, ¿no? Pero sí, o sea, no podemos ver el capitalismo nacional que está fracasando todo el sistema capitalista, y es el mejor momento para oponerle a una organización socialista, que es lo que nosotros estamos planteando. Un poco expresado, ya que nombré el genocidio en Palestina, en estas movilizaciones y en estas, digamos, manifestaciones en todos los países en contra de esto, que digamos, está planteando en algunos sectores huelgas generales, movimientos de jóvenes, en el propio Israel, los jóvenes que no quieren asistir al servicio militar, al grito de si sos soldado sos genocida. Todas esas expresiones a nivel internacional son muy ricas para entender que tenemos que recuperar los métodos con los que la clase trabajadora ha generado, digamos, y ha ganado conquistas históricamente. Marilyn, en el final, en el caso de alcanzar el Parlamento, un proyecto, una idea que quieras implementar o llevar adelante. Bueno, la primera, ya te lo dije, es oponer este rechazo a cualquier otra negociación o pacto, digamos, entre Milei y el FMI. Obviamente nosotros venimos reclamando en todas nuestras actividades, digamos, por Palestina libre, contra el genocidio, que el Congreso inmediatamente corte todo tipo de relaciones con el Estado de Israel, otra, digamos, gran aporte de Javier Milei. Y bueno, después, claramente, digamos, en lo primordial, que es salir de la recesión de las familias trabajadoras, recuperar el salario, es un salario igual a la canasta familiar, que cubra el alquiler, para eso también el congelamiento de tarifas, la revisión de todos los archivos de las empresas, digamos, que tengamos los servicios bajo control obrero y a disposición de las casas, de los hogares de la clase trabajadora. La nacionalización de la banca, del comercio exterior, acá en la provincia, digamos, estatizar en nuestros puertos y la hidrovía, ¿no? También, digamos, todo con control obrero, y de paso dejamos de fugar, digamos, la cantidad de riquezas que se van, digamos, por ese puerto, digamos, y toda una evaluación y un control sobre el narconegocio y otro tipo de actividades en los puertos de esta zona que tenemos que terminar ya. ¿Qué lugares les queda por recorrer en estos días? Mañana voy a estar en el Hospital Baigorria, ¿no? Donde tenemos una compañera, en el Eva Perón de Baigorria, exactamente, una compañera, Natalia Jaime, que es miembro de la Junta Interna de ATE de ahí y es candidata en la lista. Está complicado el Eva Perón, el otro día pasé los pastos,
está como muy abandonado, ¿no? Me acordé, lo digo. Sí, vos, yo Hospital de alta complejidad, ¿no? no he trabajado ahí, pero la verdad la parte edilicia es bastante tétrica. Bueno, nos pasa también en los hospitales allá en Santa Fe. Ni hablar recursos de salud y demás. Obviamente, salud y educación, el aumento del presupuesto inmediatamente y bueno, y mejorar las condiciones y los recursos para poder brindar la mejor atención y la mejor educación. Número de lista. Número 92. 92. Puesto 7. Puesto 7. Y ya me entrevistaste y te dije algo que después me quedé, no terminé de escuchar, pero habíamos estado hablando de Fuerza Patria. Sí. Que estamos a la derecha de Fuerza Patria. Derecha de Fuerza. Marcelo Ramal, Marilyn Gómez, un gusto. No, por Gracias. favor. Gracias a vos.